Acerca del sujeto. El psicoanálisis no trata del hombre, sino de lo que le falta, su inconsciente, sujeto a una estructura que desconoce y que pulsa a lo largo y ancho de su vida, esté dormido o despierto. Al plantearnos hablar de la clínica psicoanalítica, es necesario poner sobre el tapete, entre otras cosas, cuál es el sujeto de esta práctica. Está claro que no es el yo de la psicología que llega a su estado de madurez por adaptación y una vez superadas ciertas etapas, en un ejercicio evolucionista constantemente contradicho en la experiencia. El sujeto puesto en juego por el psicoanálisis es un sujeto dividido, fruto, producto del encuentro del ser vivo que nace con la lengua que lo preexiste. En otros términos, no sabemos quién sueña, tampoco quién produce el sueño. Sabemos quién lo relata y con él hablamos del otro con mayúsculas. Este proceso que transforma al animalito engendrado por las diferencias sexuales en criatura humana produce efectos que prolongan su eficacia en el adulto que haya sabido evitar todas las muertes infantiles. Heridas siempre posibles de volver a abrirse y por el manto amnésico caído sobre aquellas primeras escenas vivenciales, siempre posibles de ser tomadas como naturales, es decir, carentes de un proceso temporal, material de producción. Una explosión en lo orgánico, el enquistamiento de la locura, un accidente. Pero la historia que la humanidad practica, la historia de sus guerras, solo registra los muertos heroicos que, envueltos en alguna gloriosa bandera, supieron desaparecer a tiempo precozmente. El psicoanálisis se ocupa de los sobrevivientes de otra guerra, sin actos oficiales, sin páginas de brillo en su memoria. Se ocupa de los sobrevivientes de la batalla que debe enfrentar toda larva mamífera que quiera y pueda ser niño humano, sujeto del inconsciente. El ritmo alimenticio, la diferente presión muscular en distintas situaciones, los cuidados generales son grabados por la madre, sea quien sea que cumpla esta función como rasgos del orden humano. El niño cae por el canal del parto en su propio nombre, cae en un entretejido discursivo familiar que, oficiando de oráculo, aporta la primera señalización a su camino, los primeros obstáculos, cae en los brazos de sus padres, simbólico sostén para el que, si es abandonado, muere a causa de su incapacidad para procurarse alimento, abrigo, un cambio de posición. Indefenso, a raíz de esta prematuración, se encuentra con la lengua que despliega ante él sus significantes a través de la madre, que en un principio es otro, que no es un código lingüístico donde están todos los significantes, sino un otro, con mayúscula, faltante, deseante, puesto que le faltan las palabras para nombrar lo real, la imposibilidad de la proporción sexual y la muerte. Como resultado de este encuentro entre el ser viviente que nace y la lengua, hay algo que se pierde. Las palabras significan la muerte de las cosas y la voz de dicha muerte. Esto quiere decir que las palabras no se relacionan con su referente, sino que remiten unas a otras y, por tanto, como seres parlantes, ya no podremos establecer una relación adecuada con los objetos. No se trata de lo que las palabras dicen de las cosas, sino de lo que se dicen entre sí, de mí, del otro. Esta pérdida de objeto funciona como causa del deseo, ya que el deseo no se constituye por la atracción ejercida por un objeto, sino que está causado por la falta de éste. No encontramos en ninguna parte el objeto satisfactorio que fundaría al hombre en una realidad adecuada. Lo que encontramos, en cambio, es una insistencia que nos liga con un objeto perdido, y esa insistencia es del orden del deseo. El sujeto se forja como deseante en relación al deseo del otro con mayúsculas, en las fallas del discurso del otro con mayúsculas. La insistencia de las preguntas del niño cuando un adulto le habla ¿por qué? No es tanto una avidez por la razón de las cosas, sino más bien un ¿por qué me dice esto?, siempre resucitado en su fondo, que es el enigma del deseo del adulto. La pregunta que el niño se hace es: me dice esto, pero ¿qué es lo que quiere de mí? Las respuestas que se dan a estas
preguntas con respecto al deseo del adulto van a marcar las posiciones del sujeto en cuanto al deseo inconsciente.